¿Qué tal, amigas y amigos de Inteliuris? Estamos de nuevo con el campeón de natación, Carlos Acosta. Aldrete es tu segundo apellido. Así es, sí. Un gran tritón, como se les solía llamárseles antes, ¿no? A los nadadores. Me acuerdo de Mark Spitz, ese campeón de las Olimpiadas que le llaman el Tritón Spitz, un americano que ganó 7 medallas de oro. No, fue antes de Michael Phelps, por supuesto. Pero bueno, vamos continuando más que entrando a la charla. Muy interesante la primera parte de esta conversación, Carlos. Nos diste todos los antecedentes personales tuyos, pero pues tenemos que llegar al punto culminante, cuando te entró ese ánimo, ¿no? Esa convicción por hacer el cruce doble, no el cruce sencillo. Ya te parecía algo, pues yo creo que simple hacer el cruce sencillo después de ver tus entrenamientos. Sería interesante que algún día platicáramos de ellos. Y bueno, que nos des oportunidad de también traer a tus entrenadoras y entrenadores, ¿no? Pero eso lo dejaremos por otra ocasión. Carlos, ¿cuándo te decidiste a decir voy por el doble cruce? A ver, porque te voy a decir, quienes estamos en la cancha de natación decimos, wow, esto sí es de campeones, ¿no? Sí. Pero también otras personas que han escuchado la primera parte dicen, oye, pero raya un poquito en la locura esto, ¿no? Como, no, sí, 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 yo te aseguro que sí. Seguro que sí. Entonces, que nos platiques un poquito de dónde te entró, permítelo utilizar Sí. las palabras de otros, no soy yo, ese chispazo de, yo le llamo sueño, otros le llaman locura, otros intrepidez. ¿Tú cómo lo calificas y cuándo te entró eso de decir, vamos por ello? Después de la locura del cruce sencillo, logrado, dije, pues qué otra locura más grande puede haber, ¿no? Si este se pudo, pues cuál otra. Y sí, es una locura. Es una locura que te mueve. Es un chispazo. Es algo magnánime que no te imaginas que puedas hacer, pero sabes que es posible. Y entonces vas aprendiendo lo necesario para conseguirlo. Y al final creo que también un cruce doble es de tal duración, de tal intensidad, requiere tantas cosas que también, si lo haces muy bien, también al final creo que hay una necesidad de la parte de la suerte bien importante. ¿Cuándo me surgió esa idea, esa locura? Yo creo que sí es una idea loca. Es un sueño loco. Es un Sueño loco, vamos a llamarle, ¿sí? Es un gran sueño. Un gran sueño. Sí es una locura, pero pues no están ahí las locuras para buscarse hacer. Sí, llegar a la luna era una locura, ¿no? Llegar a la cumbre del Everest era una locura. En su momento, en los principios del siglo pasado, ¿no? Correr un maratón era una locura, hace muchos años. Correr un maratón abajo de 2 horas era una locura. De hecho, lo pensaban físicamente imposible. Los ultramaratones, Un ultramaratón, los Ironmans, que sí. también son así extremos, ¿no? Sí, de hecho, la historia está llena de locuras logradas. O de cosas que se pensaban imposibles antes, que después alguien loco, pero con una visión nos demostró que era posible. Quien cruzó el canal la primera vez en la historia, Matthew Webb, en 1875. Imagínate lo que era nadar en esa época. 40 horas, una cosa así. Hizo como, o sea, no, como 20 y tantas horas, pero en un cruce sencillo. La alimentación, tomaban... Se embarró de grasa de foca. De grasa de foca por el frío. La verdad es que la temperatura del mar ha ido subiendo poco a poco, pero en aquel entonces nadaban a lo mejor a 2-3 grados más frío que hoy día. Se embarraban de grasa, usaban unos goggles como de motociclista adaptados, no había goggles, cosas así. No había como goggles visores más bien, sí. ¿no? De buzo. Exacto, barcos, lanchas de remos, tomaban whisky para el frío, eso ya no se puede, pero sí tomaban durante el nado. Sería dopaje carne, hoy, ¿no? comían hamburguesas. Pues no había una noción nutricional como la que hoy tenemos. No había muchísimas cosas, pero esa visión, y no lo logró la primera, pero esa visión de lo quiero lograr, se volvió famosísimo, estuvo en el estrellato muchos años. Entonces, él demostró que esa locura que la gente pensaba imposible, fue posible. Y así hay 1000 ejemplos, ¿no? Entonces, personalmente yo quería tener una locura así. Y fue con el cruce sencillo primero y luego con la triple corona y después el cruce doble. La idea del cruce doble debe haber nacido por ahí del 2018, hace muchos años, cuando estaba acabando la triple corona. Y si te digo por qué me lo imaginé, suena medio extraño, pero fue porque hice
El Canal de la Mancha en el 2016, me dijiste, no del canal, pero te voy a explicar por qué. En el 2016, desde el 2013 que empecé con esto y en el 2016 que logré el cruce sencillo del Canal de la Mancha, que yo veía como lo más grande que podría lograr. Y en el camino fui conociendo muchos otros nadadores y nados. Cuando lo hice sentí ese gozo que me imaginaba, esa alegría, esa sensación de logro y de conquista personal tan grande que quería volverlo a vivir. Y de ahí dije, pues voy a acabar la triple corona. La triple corona es nadar el canal Manhattan, de la ¿no? Manhattan, dar la vuelta a la isla de Manhattan. ¿Cuántos kilómetros son? Son 46 o 47 kilómetros. Otra vez, bueno, el Canal de la Mancha. El canal de la Mancha. ¿Y el tercero? El canal de Catalina. ¿Ese Es dónde está? de la isla de Catalina como hacia Los Ángeles, hacia Palos Verdes. Ah, ya. Son 34 kilómetros en Ahí línea. debe ser aguas frías también. Es frío. Y con corrientes, ¿no? Y sí con corrientes, no sé cómo sucede que ahí sí nadas recto, aunque hay corrientes, hay fauna, que afortunadamente no la vi, pero sí hay tiburón blanco por ahí. En el Canal de la Mancha no puedes nadar recto, nadas haciendo como heces por la corriente tan fuerte. Y en Manhattan, pues nadas tratando de ganarle ¿Es el Hudson? subes por el río este, pasas por el río de Harlem, no sé cómo se llama de arriba, Y bajas por el Hudson. Sí. Como el Hudson, cuando la marea sube, tienes que como que empezar en el río este que viene hacia el sur. Tú tienes que empezar cuando la marea está subiendo para que te ayude a subir, y tienes que ganarle a que cambie la marea para ya poder agarrar el nado y seguir y bajar por el Hudson. No, pues está bueno el reto. Está bastante. Entonces te aventaste la triple corona. Me aventé la triple corona. En el 2016 el Canal de la Mancha, en el 2017 el Canal de Catalina y en el 2018 Manhattan. Culminé, de hecho, 2018, mi cumpleaños 45, el día 14 de julio, el día de mi cumpleaños, nadé Manhattan. Órale, espectacular, ¿no? Sí, y entonces gran festejo. Gran festejo, lo festejé nadando, pero fue un gran festejo. Afortunadamente me dieron esa fecha. Cuando vi que existía esa fecha, yo la pedí, pues creo que dijeron, bueno, sí, vamos a dársela. Oye, Carlos, para dimensionar nada más el reto que asumiste con el doble cruce, Sí. ¿cuántas personas lo han hecho y cuántos mexicanos o mexicanas? Yo soy la persona 36 en la historia que logra un cruce doble. Soy el segundo mexicano, después de Nora Toledano, que lo hizo. Una gran nadadora y entrenadora, ¿no? Entrenadora. Sí. Campeonaza. Súper mexicana. campeonaza. Sí, cuando venga y te platique, te va a platicar que... No, pues tenemos que invitarla, por supuesto. Sí, que ella se imaginó el cruce doble cuando hizo un sencillo, lo terminó y dijo, yo podría seguir nadando. Yo cuando terminé el sencillo no pensé eso. No, pues hace eso. Ya no puedo más. No, bueno, pero ella es un privilegio Exacto. atlético, ¿no? Y ella dijo, yo podría, y 2 años después regresó y hizo el cruce doble. En un segundo intento, lo trató la primera vez y no lo logró ya te Por las platicaré, condiciones, por hipotermia, etcétera. Pero no es eso. Tú platícame de la tuya, que ella me platique del suyo. Sí, pero bueno, ella lo logró 30 años antes. O sea, tú eres el número 36, segundo mexicano. Así es. Ella lo logró 30 años antes. 30 años antes. Y en el Inter, algunos mexicanos muy reconocidos nadadores lo han intentado. Han estado muy cerca y se quedó a 3 kilómetros, pero... 3 kilómetros. Híjole. 3 kilómetros. Pero hay tantos factores que juegan un papel en el cruce doble que Nora me lo dijo alguna vez y me pareció muy interesante. Me dice, el cruce doble no es el doble que un sencillo. Es un 4x1. O sea, exponencialmente las condiciones crecen. Cada kilómetro pues es más mucho pesado, más, ¿no? entonces mucho más pesado que un doble. Me dijo, el cruce doble empieza en Francia, empieza cuando empiezas a regresar. Ahí ya estás cansado, ya llevaba yo 12 horas nadando y ahí es cuando empieza realmente el mayor reto. No quiere decir que ir no sea suficiente reto, pero regresar ya es como, o sea, muy cañón. Uno de los recuerdos más grandes que tengo es cuando llegué a Francia, me paré en la playa, tenía 10 minutos máximo para estar ahí, no estuve 10, estuve 7 minutos y volver a empezar. Ahorita te platico de Oye, esa... pero no, es chanfle, ¿no? Como decía el famoso personaje de la televisión. Sí está duro. Pero tomaste la decisión y pusiste una fecha tentativa que fue, o ya definitiva, septiembre de 2023. Antes septiembre de 2020, primer intento. Sí, intenté el doble antes. No, eso no lo tengo registrado. A ver, cuéntanos de él. Fue ya en pandemia. Fue en pandemia. Yo me puse, por 2018 dije, voy a seguir lo que se llaman 7 mares o el cruce doble. Y decidí no hacer los 7 mares por una situación que pasó en 2019, que no pude nadar Gibraltar, aunque ya estábamos ahí. Por una situación de permisos no pudimos nadar. Me quedé un poco frustrado. Y ahí fue cuando dije, quiero hacer algo diferente a los 7 mares. ¿Por qué? Porque los otros 5 mares que me faltaban son de algún grado de complejidad similar al Canal de la Mancha.
el canal de Subaru, Hawái, digo, con sus debidas diferencias, pero son algo similar, duran entre 12 y 14, 16 horas, por ejemplo. Sí, distancias relativamente similares. Entonces decía, no, yo quiero algo más, algo diferente, algo más retador, que me volviera a llevar a esa sensación y a ese gran compromiso y reto personal, como el cruce sencillo en su momento. Dije, no, pues el doble. O sea, otra vez lo veo gigantesco, abismal. Por ahí el 2019 fue cuando dije, vamos a hacerlo. Y lo empecé a planear con Nora para el 2020. Entonces reservé el barco. De hecho, ¿qué es un cruce en el Canal de la Mancha, sencillo, doble, el que sea? Tienes que contactar a un piloto. Hay un número limitado de pilotos de 2 asociaciones, o una asociación y una federación que certifican el nado. Contratas a un piloto, te da su tarifa, cuesta una lana. Hay que invertir también dinero en eso. Hay que reservar Pues, con mucha anticipación. Pues boletos de avión, hospedaje, todo, ¿no? Sí, y el barco en sí, o sea, el piloto que te va a seguir. Reservas una vez que confirmas fecha con el piloto, dentro de las mareas que él tiene y de los lugares que él tiene. Entonces vas a la asociación y te inscribes en la asociación, te dan tu lugar, y pues eso va a pasar 2 o 3 años antes de que llegues a nadar, porque no hay, o sea, hay pocos lugares y hay bastantes solicitudes. Entonces yo reservé mi lugar probablemente en el 2019 para nadar en 2020, o quizás creo que lo reservé en 2018 para nadar 2020, pero llegó la pandemia. Y el entrenamiento no fue lo que esperaba, por obvias razones. Empezaron restricciones en los clubes y todo, ¿no? En todo. Entonces, mi último nado en mar fue en febrero, creo que el 20 de febrero del 2020, justo antes de que fui a La Joya a nadar. ¿Y tu cruce era? En julio. Y aparte estaba arriesgando mucho porque en julio el agua está mucho más fría. Entonces, hoy día puedo agradecer no haberlo logrado, pero en aquel momento me dolió mucho, pero me enseñó mucho también. ¿Y el no lograrlo qué significó? ¿Hiciste el cruce sencillo y parte del doble? Ni siquiera llegué. Ni siquiera llegué. ¿Qué te falló? ¿Es suerte, condición, condiciones climáticas, corrientes? Todo, pero creo que me falló la planeación. Ya, no, pues que... Me sentí demasiado seguro en ese momento. O sea, cuando en 2019 estaba entrenando, ya había hecho el cruce, ya había hecho la Triple Corona, ya había hecho el cruce sencillo del Canal de la Mancha, ya había hecho varios otros nados. Entonces decía, no, hago el entrenamiento y lo logro. O sea, como si así fuera nada más. Y eso me dio, o sea, era un exceso de confianza de que con eso era suficiente. Entonces hacía los entrenamientos. Hay pandemia. Bueno, pues no voy a poder, o sea, pues ¿cuándo empezó la pandemia? Como marzo. En México en marzo, ¿no? En marzo. Entonces de repente, bueno, pues nos tenemos que recluir alejados. Nos fuimos a Valle de Bravo, nos quedamos en una casa que había un laguito chiquitito, cercano. Dije, pues ahí voy a entrenar. Entonces nadaba en un lago relativamente frío, pero pues lago, no es lo mismo que nadar en el mar. Entonces ahí estuve haciendo mis entrenamientos. En ese laguito de 300 metros de diámetro nadé las 7 horas de entrenamiento, las 9 horas, las 11 horas, ya estaba yo bastante cansado del nado, porque hay un nado así en la preparación. Sobre todo fatigado. Fatigado mentalmente. Y el encierro mismo, ¿no? Que generó un estrés especial, ¿no? Y luego no sabía si iba a poder viajar. Fue bastante estresante. O sea, podría haber cancelado eso y pasarlo al 2021. Hubiera sido lo más inteligente. De hecho, Toño Argüelles hizo eso. Él tenía también una fecha para intentar el cruce doble en el 2020 y él, desde que empezó la pandemia, dijo, no va a funcionar. ¿Qué me hago, no? La pasó al 2021. Yo, con ese exceso de confianza, inexperiencia, seguí adelante. En julio no pudimos viajar porque estaban cerradas las fronteras. Entonces pedí cambio de fecha, pero estaba cansado física y mentalmente muchísimo. Entonces hasta me tomé un periodo, le dije a mi coach, en ese momento entrenaba con un polaco, Sebastián Caras, dije, necesito parar, o sea, necesito descansar, no puedo más. Y me dijo, tómate 2 semanas sin nadar, descansa y luego lo vas a iniciar. Ese cambio de fechas, de entrenamiento, de cansancio tampoco ayudó. O sea, me desajustó totalmente. Me dieron fecha para agosto, con la misma duda si íbamos a poder ir o no. Llegué el intento. Con ciertas dudas tuvimos que viajar, hacer conexiones para llegar por Francia, para que se pudiera entrar. Inventar que estábamos haciendo un curfew, estar encerrados, que medio hicimos, pero sí me iban a dar al mar, pero sí estuvimos cuidándonos, y llegó el momento del nado. Llegué con cierta seguridad, pero al mismo tiempo con muchísima duda interna de que lo pudiera hacer. O sea, como que yo inconscientemente sabía que no había hecho lo necesario, no había nadado en el mar en 6 meses. Tenía ciertas dudas, pero no las quería yo aceptar, porque me sentía como que había hecho el entrenamiento y iba a hacer. Entonces
salimos a nadar, empezó fuerte el nado, las condiciones estaban muy fuertes, había mucho movimiento de mar, había muchísimo viento, yo me acuerdo ver el barco como se bamboleaba, decía, pobres allá arriba, o sea, van a estar como frijoles en olla. Y ellos han de haber dicho, pobre pobre el que está allá metido. Pobre ¿no? el que está allá metido. No, porque la marejada te pega en la cara. No te deja respirar bien, volteas, te llega la ola, y a te tragar saltas agua, una ¿no? respiración, Salada. tragas mucha agua, de repente como que llega el momento de respirar, pero la ola no te dejó sacar la cabeza lo suficiente, entonces te regresas sin haber respirado. Y eso me dijo el capitán desde que salimos, va a estar duro 3 horas, después se va a calmar. Empecé bien, con mucha energía, fuerza. No pasaron las 3 horas, no se calmó, pasaron 4, pasaron 5, pasaron 6, y no se calmó, y no se calmó. No, pues el mar es impredecible. El mar ¿no? es el mar, sí, impredecible totalmente, por más predicciones, literal, valga la redundancia, que hacen los diferentes modelos, pues no sabían qué iba a pasar. Salimos varios, al mismo tiempo, varios nadadores, cada quien por su cuenta con su barco. Salimos quizás 6 o algo así. Creo que todos llegaron. Pues entonces no nada más fueron las condiciones, también me falló la planeación, pero no supe en ese nado qué estaba pasando. Una dosis de realidad muy fuerte para ti, ¿no? Una dosis de realidad, un aprendizaje de que no dejes, el entrenamiento no es suficiente, el estar seguro de que lo vas a lograr tampoco es suficiente, y tener un poquito más de ser más menos egocéntrico, menos seguro, puede ayudar. No bajaron las condiciones, pero yo me empecé a sentir mal poco a poco, sin saber qué estaba pasando. La regué. El error creo que más grande de todos fue haber cambiado de sabor de comida. Yo entrenaba con sabor de uva, de Gull Octane, sabor de uva. Y con ese entrené todos los meses de entrenamiento, ahí en el Laguito de Valle. Y cuando llegué a comprar al final, así casi en ventanita porque estaba cerrada las tiendas, bueno, creo que para julio, agosto ya estaban abiertas, llegó otro sabor que no sea uva porque ya no quiero uva, ya no la aguanto. Limón, me llevo limón. El Gull Octane de limón tiene cafeína y el Gull Octane de uva no tiene cafeína. Entonces aprendí cosas tan básicas como no dejes nada, ningún detallito suelto. O sea, analiza todo, ¿no? En ese nivel, ¿no? Como hace ratito platicamos, el sueño es importantísimo, la alimentación es importantísima, el entrenamiento es importantísimo y cada detallito cuenta. La hidratación. La hidratación es importantísima. Entonces, lo que parecía una tontería, voy a cambiar de sabor de comida, me llevó a que no terminara ese intento de cruce. ¿Qué pasó? Yo tenía planeado lo mismo de comida que hacía con uvas sin cafeína, y entonces cada cierto número de horas me iba a tomar 100 miligramos de cafeína para mantener No, estabas dobleteando. Estaba dobleteando, entonces se empezó a acumular la cafeína en mi cuerpo. ¿Qué empezó a pasar? ¿Qué pasa? Pues primero te empiezas a poner sí, te alteras. ansioso, Sí. te alteras. Después te empieza a subir el ritmo cardíaco. En el agua fría te empieza a dar hipotermia. Pero yo estaba nadando y no sabía que esa comida tenía cafeína. Yo no sabía qué estaba pasando. Yo lo que sabía, lo que sentía es que cada vez tenía menos capacidad pulmonar. Me faltaba, haz de cuenta que empezaba a respirar y me sentía Te empezaste a desconocer a ti mismo, pues. Totalmente. Me empecé a generar inseguridad a la vez, ¿no? Genera inseguridad, genera muchísimo nerviosidad. No sabía qué estaba pasando. Haz de cuenta que estuviera nadando a toda velocidad, tratando de nadar lo más despacio posible, y sentía una agitación como si estuviera haciendo el máximo esfuerzo. Sí, como si estuvieras nadando 95-100% de velocidad. Exactamente, pero lo más suave decía, a ver, relájate, más suave. Decía, sí, pero no era mental, era físico, orgánico. Era físico, orgánico, y era el mar que estaba fuerte. Me empecé a parar mucho, me empecé a detener, empezaba a flotar, a recuperar la respiración, y del barco. Perdí el ritmo. ¿Qué pasa? No puedo respirar, estoy muy cansado. Y me acuerdo que venían a decir, ¿cuánto llevaremos? Ya habremos pasado la mitad. Yo no veo el reloj, no quiero estar consciente del tiempo, pero entonces decía, ¿cuánto faltará para llegar a Francia? Me quiero parar en la playa y descansar. Eso es lo que estaba buscando. Pero empecé a empeorar y no iba a mejorar jamás. En el barco me daban me trataban de cambiar la comida, pero tampoco sabían qué estaba pasando. Era muy difícil hablar con ellos. Quizás me hubiera comunicado o tratado de comunicar más con ellos para expresarles más de lo que estaba sintiendo, y a lo mejor podrían haber ajustado algo. Pero y ajustado algo no necesariamente exitoso, ¿no? Porque iba a ser una prueba al momento, ¿no? Iba a ser una prueba, pues darle otra cosa de comer, pero entre no parar, porque como el agua está fría, pues la intención es no parar, tus abastecimientos, tus tomas de comida tienen que ser muy rápidas para no enfriarte. Entonces empezó a fallar todo, el capitán seguro dijo, esto no va nada bien, pero pues si tú quieres seguir, mientras no vean que estés en riesgo de vida, pues te dejan seguir hasta donde digan ya, para afuera. Entonces, como que trataba y cada vez me paraba más y más y más, hasta que me empezó a dar hipotermia, obviamente con tantas paradas.
Pues ya fue el bajón Ya completo. fue un bajón completo. De ahí ya no sales. Yo me acuerdo de la última hora, una lucha de no saber qué pasa, tratar de seguir, no podía conmigo mismo. Y en alguno de los abastecimientos me aventaron la botella, estaba un poco descontrolado fuera de mí, la tomé, no la podía ni agarrar. Y ya me dijeron, Carlos, se acabó, tienes que salir. Y yo, pero sabía que me tenía que salir, sabía que no podía seguir, pues ya es que no puede ser. No o vine sea, a salir, no vine a no vine salirme, a ¿no? salirme, no vine a Y rendirme. todavía no completabas el primer tramo. No, habían la pasado ida a 9 Francia, horas. ¿no? Era el abastecimiento de la hora 9. Yo calculaba hacer 13 horas para llegar a Francia. O sea, íbamos como en la tercera, 3/4 partes del nado, pero ya íbamos a la deriva, porque con tantas paradas y el empuje del agua, La corriente se estaba llevando. ya habíamos, quién sabe qué iba a pasar. O sea, tendría que haber recompuesto totalmente mi nado para poder llegar a Para Francia. terminar el primer tramo. El primer tramo. Ya no había manera, o sea, no había manera de lograrlo. Entonces me subieron al barco, me dijeron, pues, te sales, ¿no? Allá arriba sí hubo un tema, o sea, se dialoga entre ellos, ¿no? Tiene que salir, pero ¿cómo va a salir? ¿Cómo lo ayudamos? Hijo del capitán, es que se tiene que salir, si no se va a morir, literal. O se sale o lo saco. Y yo no me la como, pues. El capitán nos dijo, esa no me la cargo. Esa no, esa no es mía, es se mi sale. responsabilidad, entonces Se yo no lo sale. voy a dejar. Ellos reconocen hipotermia, ellos reconocen cuando algo ya no está bien. Entonces, Sobre todo la confusión mental, ¿sí? sí, Buena parte, ¿no? De la exacto, hipotermia. la hipotermia, los labios morados, pero sobre todo la confusión, lo que ya no entiendes qué está pasando. Entonces le dijo a Rodrigo, habla con él y que se salga. Entonces Rodrigo se acerca y me dice, ya, o sea, se acabó. Híjole, no sabes qué trabajo me costó tocar el barco así, agarrar la escalera y decir, se acabó. Pero pues, ya no podía más. Me sacaron, temblaba, no podía ni hablar. No sabía qué había pasado. Primero dije, ay, pues seguro me dio COVID. Seguro no sé qué. Trataba de encontrar explicaciones, el mar estaba muy fuerte. Pero pues de los otros 6 o 7 nadadores que salieron, creo que llegaron 5. Entonces, pues estaba duro, pero no estaba imposible. Después, cuando vi el bote, después entendí que había bueno, y otra. Me pegué durísimo en el pie cuando salté para empezar. Me paré abajo del barandal del barco. Entonces brinqué y el pie, lo golpeé con la baranda. Salí con el pie así. Morado. Pues, seguro con el frío ya se había entumido, ya no me dolía. Pero eso también sé que físicamente algo hizo. O sea, movió cosas que si hubiera estado no nadando, seguro no podía. O sea, cogié durante 2 meses después. Del guamazo que me di. No me rompí nada, pero sí fue un mega trancazo. Entonces todo eso se sumó a acabar a las 9 horas 9 minutos. Me salí. ¿Qué tan mal estaba? Físicamente no lo sé, pero me midieron la oxigenación 1 hora después, cuando ya no estaba tan frío. 1 hora después me pudieron medir la oxigenación y tenía 68%. No, pues estaba en punto muerto. 50 y tantos por ciento de oxigenación. Literal, me estaba muriendo. Cuando tendrías que haber traído un 95, ¿no? Pues sí, o sea, un 92, así. En tu tope de en mi tope. Entonces, la cafeína, la hipotermia, el golpe, la oxigenación, la falta de poder respirar constantemente, pues ya, se acabó el nada. Ya, me dolió mucho. Me pegó muy duro. Todavía nos sobró tiempo porque pues, teníamos la reservación para 2-3 semanas, creo. Salimos empezando la ventana. Entonces nos fuimos de viaje a Francia, que está un poquito más libre que Inglaterra, en la montaña. Y yo me la pasé como andando, caminando en las montañas, como tratando de entender, digerirlo, ¿no? Como se digiere cualquier golpe. ¿Lo tomaste como fracaso? Al principio sí, pero desde que salí dije, yo tengo que regresar. Eso sí, al piloto le dije, reserva otra fecha. Tu resiliencia es impresionante. Dije, esto no se queda aquí. O sea, lo primero que dije es, ¿cuándo tienes una fecha? Voy por la revancha, ¿no? Voy por la revancha. Pero primero sí quería entender, primero sí lo tomé como fracaso y después dije, no, pues, o sea, la pura voluntad no es suficiente. También la experiencia, también planearlo bien. Y regresamos a México, esto fue en septiembre también, casualmente todas mis fechas han caído en una fecha muy similar. En septiembre fue eso, de ahí a diciembre dije, ya voy a nadar lo que se me antoje, voy a hacer lo que quiera, no voy a tener un plan. Y quería descansar de nadar, porque había nadado todos los entrenamientos, o sea, había nadado 1 año y medio de entrenamiento para eso. Ya cuando llegué al verano ya estaba yo cansadísimo, física y mentalmente nadar. Luego este suceso en septiembre, pues necesitaba un descanso físico y mental para poder retomar energía. Me lo eché hasta diciembre más o menos. Pues casi ibas a nadar y te ponían unos flotis, ¿no? Sí, para divertirte, para que ¿no? me ayudaran, sí. Y como hasta diciembre dije, ya, empezó enero del 2021, ya la pandemia estaba más suave, ya sabíamos cómo era el mundo, pues volver a la vida normal, al trabajo, etcétera. Y dije, no quiero, bueno, tuve la fecha para el 2023. Septiembre. En septiembre de 2023 tenía
2 años y medio para entrenar, dije, tengo que hacerlo mejor. Tengo que cambiar muchas cosas, investigar más, entender más qué es el agua. Ya cuando supe que la cafeína había sido un tema, entonces dije, bien me lo dijo Hugo Rodríguez hace muchísimos años, me dice, no dejes nada a la suerte, porque toda la suerte que necesites la vas a necesitar ahí, entonces no hagas tonterías antes. Sí, no pongas añadidos de suerte, ¿no? Exacto. Porque tienes la suerte del clima, la suerte de corrientes, la suerte de la temperatura. Sí, entonces no juegues con la suerte, No juegues antes, con con tu la suerte. comida, Sí. con el sueño, con el No descanso. pongas más apuesta en la mesa, ¿no? Entonces dije, voy a buscar más integral el entrenamiento para el nuevo cruce doble. Más integral me refiero a, ok, entrenador, de acuerdo, pero alguien que me coache con el abastecimiento, con la comida, durante el nado y en la vida diaria. Y también alguien que me ayude con una, bueno, más bien algo personal que me ayude con la mente, con el momento que sepa que voy a estar muy cansado, que no puedo más, una especie como de meditación. No hice una meditación formal de ir a meditar, pero sí me di mis espacios en estos 2 años y cachito de buscar hasta canciones de Oye, las que Carlos, acordarme en el pero lago. la natación es en sí mismo una dosis elevada de meditativa, ¿no? Sí. ¿Esto lo hiciste de manera complementaria o tenía un propósito distinto? Yo creo que más bien fui buscando cosas que pensar cuando estuviera nadando. Porque sí estoy de acuerdo, nadar es meditativo. Y nadar en la alberca, si te dejas ir varias vueltas. No, pero además es muy 28 horas meditativo. es Pero también es muy traicionera la mente. O sea, claro. puede ser meditativo para bien, pero también, o sea, nadar tanto tiempo La mente te traiciona, te dice ya no traiciona. puedes, ¿no? Cuando Sigo empiezan los simplificando esto, dolores, ¿no? cuando empieza el frío, tu mente va a decir, ya salte de aquí. O sea, de hecho, leí un libro durante ese periodo de entrenamiento, el de Ross Edgley, que No lo conozco, ¿cuál es? ¿cómo se llama? Ahorita te digo el nombre. Bueno, Pero él nadó, le dio la vuelta a Inglaterra nadando durante 157 días, nadando 6 horas y parando 6 horas, y nadando 6 horas y parando 6 horas, y así 157 días para nadar no sé cuántos miles de kilómetros. Y en su libro, bastante interesante, The Art of Resilience, el arte de la resiliencia, tiene muchos temas muy interesantes de lo que es la resiliencia mental y física, y de cómo nuestro cuerpo es, y lo hemos escuchado muchas veces, cómo nuestro cuerpo es mucho más capaz de lo que nosotros mismos creemos que aguanta. Y platica incluso, y en otros libros que también estuve leyendo y en artículos, de cómo hay historias de gente que en algún momento de desesperación han levantado un coche para ayudar a una persona, o cómo alguien luchando por su vida ha logrado nadar cantidades así, o en agua helada, o... Bueno, el caso de la Sociedad de la Nieve, ¿no? Exactamente. Es un buen ejemplo actual, ¿no? Sí. O en campos de concentración. Campos, claro. El libro de Eric Fromm, ¿no? Famosísimo. Exactamente, el libro del arte. Exacto. Sí, el Eric Fromm. De cómo ante las adversidades, el cambio o lo que... Ya también en otra teoría, pero cómo tú no puedes controlar muchas cosas. No puedes controlar el clima. No puedes controlar los factores externos ni en nadando, ni en el trabajo, ni en la familia, ni en tu vida diaria. Lo que puedes controlar es tu reacción a esos factores externos. Entonces, si nos regresamos al nado y vas a estar nadando muchas horas en agua fría, con condiciones variables, con noche, con aguamalas y todo, no puedes controlar eso, pero estás ahí por una razón. Entonces, lo que sí puedes controlar es lo que tu mente te dice a ti mismo, tu diablito de este lado y tu angelito de este lado, lo que te están diciendo que hagas. Entonces, ¿cómo controlas esos pensamientos negativos que van a llegar en algún momento para que los cambies por pensamientos positivos que te ayuden a seguir? Te puedes enfrascar en los pensamientos que te ayuden a no seguir, entonces ya vale gorro, o te puedes ayudar con los pensamientos positivos para seguir. Entonces creo que eso es una de las grandísimas lecciones que te puede dar un Qué gran tip, ¿eh? También el entrenamiento fuera de la competencia, fuera del agua, el entrenamiento de la mente. Sí. Fíjate que es fabuloso lo que estás diciendo. ¿Cómo vas a cambiar esos pensamientos? Hasta fui con una psicóloga del deporte para tratar. No funcionó muy bien, pero sí me dio varios tips. Pero, ¿cómo? Haz de cuenta, vas a nadar 10 horas, 12 horas. Algo te va a doler. Tarde o temprano, físicamente, algo te va a doler. El hombro,
la pierna, los pies, y te van a doler cosas que ni te imaginabas que te iban a doler porque no te han dolido en los entrenamientos. Una vez me dolían no las plantas, la parte de arriba de los pies, de la patada. Y a las 8 horas ya no podía, no en este nado, en otro nado, y a las 8 horas ya no podía con el dolor de los pies. Dice, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar cuando tu mente te empiece a jugar chueco y te diga salte de aquí? De hecho, dentro de de las cosas que estudié, es que tu mente te autoprotege. Tu mente está programada para proteger a tu cuerpo, para no dejarlo que se sobrepase en cualquier ámbito. Entonces, tu cuerpo aguanta más, pero tu mente antes dice, no, para esto te va a hacer daño. Puede ser una agitación, una resistencia, o sea, puedes estar corriendo durísimo y entonces sientes una falta de capacidad pulmonar que te dice detente, o puedes estar haciendo una fuerza que digas no puedo más, pero es la mente la que está protegiendo el cuerpo para que pares. Hay una regla de los Marines en Estados Unidos que dicen la regla del 40%. Dicen que cuando estás haciendo un esfuerzo muy grande y sientes que ya no puedes más, así cuando absolutamente dices, ya no puedo hacer un esfuerzo más, ya no puedo dar un paso más, estás al 40% de tu capacidad física, pero tu mente te está diciendo para porque te puedes lastimar. Entonces, concientizar eso y tenerlo y trabajarlo y estarlo pensando para que cuando sucediera eso en el nado, pudiera llegar a esa parte de que ya tengo ahí esos pensamientos y decir, ok, sé lo que está pasando. Sé que siento que ya no puedo más, pero sí puedo más. Eso lo tuve que aplicar en el nado y lo apliqué varias veces, pero lo tuve que trabajar antes. Claro. Eso es algo que no tenía listo en el 2020 y que sí tuve mejor en el 2023. Y falta mucho. Oye, Carlos, a ver, y te echaste el clavado. Bueno, no te echaste el clavado. ¿Cuál es la regla? Tienes que entrar caminando y tienes que salir caminando, ¿no? Sí. Y te permiten un receso del lado de Francia, porque sales de Inglaterra, ¿no? Sales de Inglaterra hacia Francia. Hacia Francia, y te permiten estar un máximo de 10 horas. 10 minutos. 10 minutos, perdón. Sí. Y vas de vuelta. Sí. Y luego tienes que entrar caminando por tu propio vía otra vez. Sí, tienes que librar el agua. Tienes que salir perdón. Tienes que... Empiezas el nado en seco, en la playa. Ya te acomodas, gorro, gogles, tu reloj. Levantas la mano, o sea, ya estás listo. Es un momento increíble. Yo he salido siempre de noche, del lado de Inglaterra. Ves las luces de Dover a la izquierda, en la playa de St. Fire Hole. Ves un resplandor lejísimos, que no distingues Francia, pero ves el barco iluminado, muy probablemente ves otro barco de otro nadador, porque si las condiciones están bien va a haber algún otro nadador saliendo al mismo momento. La verdad es que le pido permiso al mar de entrar, le pido que me lleve con bien. Sí, un ritual, ¿no? Cierro los ojos, sabes que no vas a estar tocando tierra durante muchas horas. Ya una vez que estás listo, levantas la mano. Está haciendo frío, aparte es de noche, el viento, el agua. Si te mojaste los pies para llegar porque brincaste del barco, nadaste 200 metros para la playa, ya te metiste al agua fría, sales al viento y pues no quieres estar mucho tiempo ahí porque el vientecito te empieza a enfriar más. Levantas la mano y cuando la bajas suena el silbato del barco y empiezas a nadar. Yo no corro, caminas despacio y te metes al agua y empiezas. Nadas, llegas a Francia y tienes que liberar el agua, tienes que salir tú por tus propios medios del agua, ponerte de pie. Si no te puedes parar, no cuenta. No cuenta. Tienes que tener la fuerza suficiente para ponerte de pie. En un cruce doble puedes estar 10 minutos máximo. No puedes correr para buscar una mejor posición, no se valdría. De hecho, tienes que salir del agua y regresar y volver a meter los pies en el agua. Y ahí tienes 10 minutos para hacer lo que quieras. ¿Qué hice yo? El capitán del barco se bajó en una dinghy, en una barquita de plástico. Me dio una bolsa que me habían preparado del crew, con un croissant con jamón, ahí sí tomé algo de proteína, un Ensure y vaselina. Entonces, así como mi ritual fue, me como el sándwich, me ardía ya para entonces, ya me ardía mucho la lengua, ya comer me costó trabajo. Con el agua salada, ¿no? Por el agua salada. Me empezaba a dar frío, me tomé el Ensure y me empecé a poner vaselina en donde más rosa la piel. Se acercaron las personas que estaban tomando el sol. Para ese entonces salía a las 4 de la mañana de Inglaterra. ¿Cuántas horas fueron? ¿12? Fueron 12 casi, 11:58. Bastante buen tiempo. Para mi velocidad de nado fue muy buen tiempo. Entonces, yo no sabía qué hora era. Yo me acuerdo, cuando empecé a nadar... Eran las 4 de la tarde, ¿no? A las 5 de la tarde, es una hora más, ¿no?
Es Que una Londres, hora. Bueno, nunca había considerado la diferencia de horario de Inglaterra a Francia. Yo más bien lo contaba en tiempo corrido, eran las 4 de la tarde. Pero yo no sabía qué hora era, yo no veo el reloj. O sea, le apago la pantalla, lo dejo corriendo, pero mi idea es, no quiero saber cuánto tiempo va, no quiero saber cuánto falta, que no me digan nunca cuánto llevo ni nada. Aquí voy a estar, no hay otra cosa más que brazadas. No hay tiempo. Eso me lo dijo una amiga, me dice, no hay tiempo, hay brazadas. Entonces, no te preocupes por el tiempo. Mientras estés nadando, ¿para qué te preocupas si llevo 12 horas o 13 horas o 14 horas? Entonces llegué sin saber cuánto tiempo llevaba, se acercaron las personas que estaban tomando el sol, te ven nadando, viene de Inglaterra así, wow. Y sí, pues sí está para así, ¿eh? Sí, sí, claro. El capitán los aleja para que no te toquen, porque no te puede tocar nadie. Ni el capitán te toca, te da la bolsa y tú te pones tu vaselina. Yo creí que te podían poner bloqueador y vaselina y no se puede. Y luego cuando se enteraron que me iba a regresar nadando, se acercó más gente y como que se empezó a hacer una bolita, pero yo estaba en mis 10 minutos, ¿no? Oía el radio, traía un radio el capitán y oía que le decían del barco, 1 minute. Cada minuto le decían, 1 minuto, 2 minutos, 3. Y me acuerdo, ya, me acabé el sándwich, me acabé el shore, veía el mar, no veía Inglaterra, no veía nada. Empecé a hacer como unos estiramientos de los brazos y oigo 7 minutes. Y dije, pues ya acabé, ya, se acabó, vámonos de vuelta. Entonces, es otra vez, dije, voy de regreso. ¿Y por qué los 7 minutos y no te esperaste los 10? Porque ya, ¿para qué? Okay. Ya. Yo pensé, o sea, no, porque suena 3 minutos más de descanso en tierra. Pero es que no suena un plus, pero no necesariamente es un plus. No estás, ya no estás agitado, no venías agitado, o sea, venías nadando a un ritmo constante. Entonces, eran 3 minutos más de estar en el frío, porque afuera da frío. El vientecito, aunque esté el sol, afuera te da frío. Entonces, a mí me preocupaba mucho un afterdrop, una caída de temperatura que puede pasar cuando sales del movimiento rítmico del agua fría. Cuando cambian las condiciones, se te puede bajar la temperatura y empezar en hipotermia. Entonces, decía, entre menos, mejor. Pero volver a tener la mente de decir, me voy a volver a meter al agua y voy a estar ahí otras muchas horas, pues sí, te requirió volverlo a pensar. Me volteé con el capitán y le digo, va a estar difícil regresar. Me dice así. Y dije, ok, nos vemos en Inglaterra. Y me metí. Venía nadando como 1 hora y media antes de llegar a Francia con muchísimas aguamalas. Ya, parecía campo minado de aguamalas. Les pegaba con la cabeza, me pegaban aquí. Entonces ya tenía ardor por todo. Pero te quemaron, ¿no? Sí, me quemaron. Tenía ardor en los brazos, en las manos, por todos lados, en la cara. Entonces fue lo que dije. Haz de cuenta que como que ya había entrado a otro mundo y ya estaba en la tierra. Entonces volví a caminar al agua. Me dijo, el barco está allá, pero tú vas para allá, ahorita te alcanzamos. Me puse a nadar. Y en cuanto me metí, volví a meter la cabeza al agua, volví a empezar a bracear. Haz de cuenta que esa parada en Francia no hubiera existido. O sea, volví a entrar a ese mundo gris, azuloso. No, pues es diferente a la primera vez, ¿no? Estabas total mentalizado, tu energía puesta, foco. No, impresionante, ¿eh? Impresionante. Sí, ya estaba. Después de hacer una pausa, incluso cuando vas corriendo, ¿no? O caminando, haces una pausa y luego ya volverte a levantar. Volver a empezar cuesta trabajo. Mucho. No me costó tanto. O sea, como que volví a entrar al mundo donde estaba el azul del mar, donde no había nada, el sonido era el puro splash que escuchas. Sí, tus brazadas, ¿no? Sí, y de repente otra guamala y volví. Volví a ese momento donde estás nada más tú con tu mente y todo. Se acaban las aguamalas eventualmente, quizás 1 hora después del regreso. Y ahora sí que tenía razón, ahí empezó el cruce doble. No manches lo que empieza a pasar desde esas 2 horas hasta esas 28 horas. O sea, ya estás cansado. Ya te dolió lo que te dolió. Te levantaste, de ida fueron 12 horas. 12 horas. Y de regreso fueron 16. Sí. Lo que eso significa, ¿eh? Uh-huh. Sí. Si hubieran sido solo 16, ya es un mundo de horas. Pero te aventaste 16 después de haber nadado 12, ¿no? 12. Que para mí es un nado continuo, aunque haya parado 7, 8 minutos. Sí, está para claro. mí es un nado continuo, pero sí paré. Entonces, ese regreso nunca me dio frío. Salimos a las 4 de la mañana. Entonces, el nado hacia Francia, salvo las 2 horas, 3 horas antes de que amaneciera bien y saliera el sol, todo fue de día. Entonces, como sea el sol, ayuda a calentar un poco, por lo menos los brazos. Nunca me percaté de que me diera frío de ida a Francia. Me volví a meter. Cuando te vuelves a meter al agua, la sientes helada, otra vez. ¿Qué temperatura para tener una idea? Estaba 19, como a 18. 20. No, pues fresca, bastante. Varió entre 17 y 19 y la promedio fue 18. No, nada más para que demos una dimensión. El otro día lo comentabas.
si está la temperatura ambiente 17, 18, una gabardina la haces, ¿no? Una buena manga larga. En el agua ya 17, 18 grados Ya, es fría. sí, es fría, bastante fría. El nado de regreso fue otra dimensión en el sentido de que empecé a tener que jugar con esas cosas que había preparado antes. Eh, Tengo por ahí unas notas que había yo tomado de lecturas, de consejos, de amigos, amigas que me habían dado ciertos consejos, que empecé a sacar y decir, me acuerdo que alguien me dijo, apréndete cada detalle del barco, cada que respiras ves el barco, ¿no? Entonces, apréndete cada detalle del barco, es tu guía. Como, Entonces juega con eso. Eh, Ahorita platico de la motivación adicional de apoyar esterilizaciones de perritos de la calle, que fue un plus muy importante, pero otras recomendaciones eran, no hay tiempo, solo hay brazadas. Varias, ¿no? Aquí, incluso, sí. ahorita vamos a ir. Entonces nadaste, el Nada, frío, el frío, ahí empecé a sentir frío. empieza a oscurecer, oscureció más bien. De hecho, eran las 4 de la tarde, entonces ya para las 6 empieza a ponerse el sol. A mí, en mi experiencia pasada en nados donde había pasado del día a la noche, el amanecer o el atardecer se vuelven para mí muy lentos, porque de que ves que ya está así naranja bonito, a que se mete el sol y a que se cambia, se haga de noche o se haga de día, la primera vez que me pasó se volvió muy desesperante. En el cruce inicial del Canal de la Mancha, cuando empezó a amanecer, en aquel entonces, en esa vez en 2016 tenía frío, decía ahorita que salga el sol, entonces empieza a ver cómo clarea, empieza a ver cómo el sol empieza a salir, y dije, ya amaneció. Bueno, no, perdón, más bien la sorpresa fue cuando empezó a clarear, cuando empezó el crepúsculo, a que salió el sol, yo pensé que era más rápido, toma hora y media, el crepúsculo. Entonces, y en el mar como que el crepúsculo lo ves mucho antes, el crepúsculo marino es cuando ya distingues entre el mar y el cielo, es muy temprano, es media hora antes del crepúsculo civil, que es cuando ya como que puedes ver. Entonces, hora y media decir ya va a amanecer y que pase hora y media se me hizo eterno. Entonces, como que ya había preparado también saber que de que empezara a hacerse de noche a que se hiciera completamente noche iba a pasar mucho tiempo, pero también sabía que ya había pasado el verano, entonces ya la noche era más larga que el día. También sabía que la noche iba a ser muy larga y que el frío empieza a pegar. Por más que quise pensar en el frío, prepararme para el frío, ya el frío cuando te empieza a calar los huesos, Pues el frío es frío. el frío es frío. Puedes golpear las manos en el agua, golpear los pies para que como que se te pongan un poco rojos, pero el frío es frío, entonces empezaba a calar y en la noche más. Entonces tuve que empezar a jugar con muchas de esas cosas. Cuenta del 0 al 1000 y del 1000 al 0, cuando te aburras, cuando pierdas la paciencia, porque necesitas mucha paciencia para estar ahí. Entonces, de verdad empezaba a contar. Miedo, Miedo. la oscuridad, mar oscuro. No necesariamente. No, miedo a la oscuridad. Inseguridad. No, porque sé que no hay, fuera de las aguamalas no hay animales predadores, digamos. Miedo a la oscuridad no me da, y aparte sí hay un reflector que ilumina del barco el agua, entonces no vas en total oscuridad. Tu campo de visión luminoso es mucho menor, definitivamente, pero entonces hay otros barcos, hay ferries. Y te sientes acompañado, ¿no? Te sientes acompañado. De hecho, esa es otra. En el día volteas al barco y ves el movimiento, ves a la gente. En la noche les pedí que se colgaran una lucecita, estas que rompes y se encienden, y entonces los puedo identificar. Sé que se tienen que ir a dormir en algún momento, el crew. Entonces sé que iba a haber unas personas ahí y otras personas que no. Pero pues ellos también se empiezan a cansar. De hecho, la otra es el equipo. El equipo es importantísimo. Quien está, Rodrigo, Tania, Coco, tu entrenador. Sí, iba Rodrigo, mi esposo, Coco, mi entrenador, Tania, su esposa, 2 observadoras de la federación. Sí, esos son. Y el capitán. Y el capitán y su esposa, porque ellos se van turnando. Claro, también tiene que ir a dormir, pues sí. Van 2 observadoras porque se van turnando y una duerme y la otra se van turnando. No hay o sea, 3 de crew, Rodrigo, Coco y Tania, se iban turnando. Se tienen que ir a echar una pestañita, 20 minutos, media hora. Ojalá durmieran mucho, pero también el movimiento del barco no están acostumbrados, no les permite. Y sobre todo maneja la esposa del piloto del barco, y él va y la sustituye y hay movimiento ahí arriba, ¿no? Pero también ellos están ahí para de alguna manera apoyar, echarte porras. Cada abastecimiento quieren hablar contigo, es rápido, menos de un minuto de comunicación muy incómoda entre el flote del agua, pero están ahí en el día con un pizarrón donde te van pasando mensajes, te echan porras. Eso también es un alimento para el alma, para el esfuerzo, para saber que están ahí contigo, y es importantísimo. Si no estuvieran y todo fuera el barco al lado mecánicamente avanzando y tú solito, yo creo que habría una soledad muy difícil de controlar.
y echar, y eso ayuda mucho, pero pues los ves cada 30, 40 minutos, 50 segundos. Todo el resto estás ahí. Entonces, los pensamientos de ese momento ya empezaban a ser contar el barco. Ya cuando me aburrí de ver el barco, entonces era pensar en la familia, en los amigos, y empezar a dar un espacio a cada persona importante en la vida. Qué emocionante, de uno. Qué emocionante. Y les dedicas, te acuerdas de lo que te han dicho antes, les dedicas un momento y de verdad empiezas a dedicarle un espacio de tiempo, sin saber cuánto tiempo es, a las personas importantes de tu vida, a ti mismo, a tu entrenamiento y a esas canciones que pensaste que ibas a cantar cuando te aburrieras, a esos pensamientos. Y si las cantas. Sí las cantas, pero luego no te sabes la letra completa y las no, bueno, las tarareas, ¿no? Sí. Las tarareas, exactamente. Y ya tenía mi playlist. Y ya tenía mis personas. Y como que esa fue esa mentalización de las cosas que iba a hacer cuando me aburriera, cuando me desesperara, cuando ya no tuviera la paciencia, porque de pronto se acaba la paciencia. De pronto sientes que no avanzas. En la noche me acuerdo muy bien, los ferries que van de Inglaterra a Francia, pues a las 8, a las 9, a las 10 de la noche hay muchísimos. Y los veía iluminados. Me empezaba a desesperar cómo los veía pasar. Y se iban rapidísimo. Y me sentía lento, a 3 kilómetros por hora. Cuando ellos van hechos la fregada. Entonces llegó momentos de desesperación. Decir, es que o sea, estoy estabas avanzando. nadando a esas alturas el kilómetro en 20 minutos. Más o menos. Ese fue el promedio del... Wow. Un poquito menos, sí. Wow. Sí. No, pues para 80 kilómetros, a ver ese ritmo sí está... Es sí, impresionante, pues sí, una preparación. Impresionante. Pues, bueno, la otra, el crew, o sea, el coach va midiendo las brazadas. Otra forma de identificar que el nadador va bien es que sea rítmico y que no baje su ritmo de brazadas de una forma drástica. Entonces yo nado más o menos a 58, 60 brazadas por minuto. O sea, una brazada cada segundo. Cuando contaba, No, pues sí. si de repente vieran un bajón, si te cuentan, ok, 60, 59, 58, 61, 60, ahí vas. 50. Si de repente bajara más de un 10% de trancazo, o sea, de pronto 52, ¿qué está pasando, no? O sea, como que algo pasó, ¿no? Pues se acomodó y volvió a empezar, pero son señales que van viendo, ¿no? Pero yo cuando nadaba y empezaba a contar del 1 al 1000 y de regreso, lo hice como 4 o 5 veces, imagínate, es un número cada segundo, porque era cada brazada. Entonces, contaba 200 y decía, llevo 200 brazadas, llevo 200 segundos. Y entonces era mucho jugar con la mente, hacer cálculos, entretener la mente en algo, porque el nado ya se volvió rítmico, 100%. Y aunque la mente la trates de poner en blanco, pues llegan pensamientos, se van, estás hilando un pensamiento perfectamente bien y de pronto ya se te olvida porque te llamó la atención el ferry que venía y entonces te pusiste a pensar en el ferry y en la gente que está en el ferry y de repente regresas a pensar en tus papás o tus hermanos o quien está en el barco o quien te está apoyando o en los entrenamientos también cuando nadé 12 horas seguidas como parte del entrenamiento, entonces de cómo sí pude y entonces estar ahí y decir, no, es que sí puedo seguir, pero sí llegó un momento en que llegaba un pensamiento y decía, no puedo más, o sea, no puedo dar una abrazada más, ya no aguanto. No me aguanto a mí. No me aguanto, me duele todo, no sé cuánto falta. De día el sol sí era mi guía y lo iba viendo cómo iba pasando, Sí, claro, pasando. sí, Entonces decía, ya es mediodía, ya es como la 1, ya es como las 2. Pero de noche la luna no me sé el trayecto de la luna. Yo nomás veía la luna como uñita, más arriba, más abajo, pero no sabía cuánto tiempo iba a pasar. En la noche sí llegaron momentos de desesperación. Llegaron momentos de pensar, digo, es que ya no puedo, físicamente, cansancio mental. Y es increíble cómo te puedes sentir que no puedes dar una abrazada más en un momento y a los 5 minutos de pronto algo te alegra y te vuelves a sentir contento. Y así pasan los pensamientos, o sea, de altibajos muy impresionantes. Entonces tratar de que los bajos no sean tan bajos y traer pensamientos positivos que te ayuden a seguir. No es fácil, no me acuerdo con mucho detalle de muchos de los pensamientos, es demasiado tiempo, pero sí me acuerdo de altibajos muy grandes. Tienes algo escrito, ¿no? De tus momentos. Hice un par de días después de haber terminado el nado, grabé lo que me acordaba de los apuntes. A ver si nos puedes compartir algo, Carlos. Por ejemplo, esto lo dicté el 13 de septiembre, el nado terminó el 9, 10, 11, 12. 4 días después. 4 días después. Estabas en el nado de Francia, supongo. Sí, decía algo así como... no, estabas en Inglaterra. Estaba en Inglaterra, descansando. El día 5 de septiembre el piloto me confirmó el día y la hora del nado. Cita en el muelle el viernes 8 a las 3 de la mañana.
Eso quería decir que empezaríamos en la madrugada alrededor de las 4 de la mañana. Los 3 días que tuve después los hice para visualizar cómo iba a ser el nado. Que empezaría en el frío de la noche, que empezaría en la oscuridad absoluta, que pasarían varias horas antes de que amaneciera por primera vez, porque vi 2 amaneceres. Que tendría que después nadar todo un día completo y luego se volvería a hacer de noche, volvería a pasar toda la noche y si terminaba el nado. O sea, ¿te mentalizaste todo Mentalicé, eso? dije, si voy a salir a las 4 de la mañana y calculo hacer 30 horas de nado, ¿qué va a pasar? De las 4 a las 6 y cacho que amanezca. Luego 12 horas de luz de día. Luego, bueno, menos. Luego 12 horas de luz de noche si apenas van tantas. Entonces dije, tengo que pasar lo que quede de la noche, todo el día. Anochece. Toda la noche. Amanece. Y después, si termino, voy a estar terminando por ahí del mediodía del otro día. Entonces visualicé esos periodos porque sabía que me iba a empezar a desesperar en el anochecer, en el amanecer. Sabía que la noche iba a ser muy larga. Sabía que me iba a dar frío. Entonces, durante esos días, sabiendo la hora de salida, visualicé lo que iba a pasar para que cuando llegara ese momento no me agarrara de sorpresa, que sí me había pasado anteriormente en otros nados. Eso me ayudó mucho. Estuve pensando que en el amanecer de mis experiencias pasadas nadando, para mí el amanecer es muy lento, de que empieza a haber claridad, a que sale el sol pasa más de 1 hora, lo que decía hace ratito. Entonces lo visualicé. Entonces, lo mismo que sucede con la tarea, así que lo reproduje en mi mente varias veces para prepararme mentalmente para que esos momentos no me desesperaran. Si lograba concluir el nado, me tocaría pasar 2 amaneceres y 2 atardeceres nadando, sin haber parado. Se dice fácil, ¿eh? No. Se dice fácil. No. Pocas personas en la historia del mundo han vivido eso. Yo nunca lo había vivido. Entonces era algo para lo que... Al menos en lo que corresponde al Canal de la Mancha, solo 36. Solo 36. Y si lo nadaron más pronto y a lo mejor salió en otro momento del día, a lo mejor fueron 2 y 1, no lo sé. Claro, no, es difícil saber. Bueno, habría que hacer la indagatoria, ¿no? Sí. Pacientemente vi muchas veces el lento avanzar en el cielo del sol y lo equiparaba con mi lento. Veía el sol, cómo iba avanzando y decía, así de lento, o sea, son las 6 de la mañana, voy a acabar allá a las 5 de la tarde, 6, así de lento voy yo en el canal, así me imaginaba yo en el trayecto. Me equiparaba con el sol en el lento avanzar y veía los barcos y los ferries pasar rapidísimo y visualizar esas cosas. En la playa, en Francia, cuando estaba en la playa en Francia, no pensé en el sol, eso lo escribí después. No pensé en el sol, aunque sabía que en algunas horas se haría de noche y que tendría que esperar nuevamente con paciencia que pasara toda la noche para ver nuevamente un amanecer y después que tendría que volver a esperar. Aquí tengo algunas notas que medio ya describí. En la noche me entretengo viendo, eso lo escribí en ese momento, en la noche me entretengo viendo los barcos, es un momento de mayor introspección en mis pensamientos. Órale. Durante la noche. Me di cuenta que jugaba con una pantalla virtual que tenía en mi mente frente a mis ojos y la veía literal. Ahí me imaginaba diferentes botoncitos que podía oprimir para atraer pensamientos. Entonces los iba guardando. O sea, veía una pantalla con cuadritos alrededor y en un cuadrito estaba mi mamá, mi papá, Rodrigo, Y hacías Coco, clic Tania. mentalmente. Mentalmente le hacía clic. Hasta cursor tenías ahí. Hasta cursor Órale. traía. Y tenía otro con números. Y entonces iba jugando con esos numeritos. Les dedicaba pensamientos, les dedicaba momentos. Me aburría de estar haciendo eso, entonces me regresaba a los números y se abría la pantalla y veía el 500. Me quedé en el 500, 501, 502, 503. Y de repente decía, ay, el barco. Y luego cantabas una canción de Alejandro Fernández y ahí te ibas, ¿no? Ahí me iba con todo eso hasta por ahí de la hora 25, que de pronto volteo y veo, ya era de día, me acuerdo. Y dije, ¿y ese tinaco? Yo no había visto un rotoplaza arriba del barco. Bueno, obviamente no así, ¿no? Como que volteas, lo ves y... Ay, yo nunca había visto ese rotoplaza. ¿Te refieres en tu barco de compañía? En mi barco de compañía. Y de repente volteo y veo un perro y dije, ay, yo no me acuerdo de un perro en el barco. Y empezaron a pasar cosas que dije, estoy alucinando. Estoy viendo cosas que no existen. O sea, ¿el perro y el tinaco no existían? No. Ah, ya. Y de repente el barco ya como que era una nave espacial y las ventanitas eran como de la nave espacial. Y de repente volteo acá y veo un letrero que salía así del agua, del mar, que decía despacio. Y yo... ¿Despacio? Sí. Dije, esto no existe. Entonces empecé a vivir algo que había leído que existía, pero nunca me había tocado. El alucine. Al alucine. Y no lo controlas. Suceden las imágenes de pronto clarísimas, realísimas. De qué locuras, de antenas en el barco. Pues eran de las cosas que estaba viendo. Entonces, mucho era en el barco, mucho eran cosas en el barco. Esas cortinas como que corredizas no las había visto. O
esa barandal que era como las figuras de quien estaba en el barco, de las personas, de repente me hacían formas que me hacían ver cosas que no existían y que no había visto. ¿Medio psicodélicas? Medio psicodélicas, pero más como muy arquitectónicas, de hecho. Soy Ah, eres arquitecto, claro, sí. sí. Muy de diseño. Es una distorsión arquitectónica, ¿no? Sí, de los barandales. Surrealista. Surrealista de los barandales, de las escaleras, y el barco se iba transformando. Y entonces de repente dije, pues me voy a divertir con esto. Y entonces ya era como voltear a ver. Es como estar drogado. ¿Lo puedes llamar así? Pues yo creo que sí. Pues hay una droga ahí de adrenalina con cansancio. Segura es una droga. Y las cafeína que te estabas metiendo y todo. Física y química y mental, sí. Y la cafeína. ¿Esa la disfrutaste? Pues llegó un momento en que dije, pues si esto va a estar pasando, pues ya voy a disfrutar. Entonces casi volteaba a ver qué veía nuevo. Para divertirte. Para divertirme. Y esa no me la esperaba, pero sí fue algo que me entretuvo bastante tiempo. Hasta que se puso complicadísimo el final. Complicadísimo. Las últimas 3 horas nos empezó a jalar muchísimo la corriente, se acabaron la diversión de alucinaciones y más me dijeron, tenemos un problema en una de las paradas. Nos está jalando la corriente. Tienes que dejar de parar un minuto. O sea, es tu última parada larga, quítate los tapones. Me puse tapones que ayudan en el frío. Quítate los tapones, haznos caso. ¿Ves esa antena roja que está allá? Yo veía como un arbolito de Navidad así rojo. Me dice, tenemos que llegar ahí. Pero si te fijas, vamos hacia allá. Entonces, vas a parar cada 40 minutos a abastecerte. Ese era el capitán el que te decía. Coco y Rodrigo. Coco, el capitán. Sí. Se ponían de acuerdo. Sí, se ponían de acuerdo, pero como que el capitán les transmitía lo que sucedía y ellos me decían a mí, ¿no? Entonces, atención, tus paradas van a ser cada 40 minutos, no te puedes tardar más de 10 segundos. Cuando te tardas un minuto y medio platicas, se acabó, 10 segundos máximo y vámonos. Híjole, ok, estaba fuerte, sentía como si hubiera una corriente abajo y una corriente arriba, que los pies me los empujaba y entonces me empezó como a alejar del barco. Nadaba según yo paralelo. Yo no sé si estaba ya alucinando, si ya estaba fuera de mí, de cansancio o no, pero según yo nadaba paralelo al barco y de repente veía que iba para allá y entonces tenía que nadar hacia el barco y me decían acércate. Me empezó a volverse bien complicado. Y te faltaban 3 horas. Me faltaban 3 horas, pero yo no sabía cuánto faltaba, pero ya veía ahí la orillita de la costa. Sé que cuando empiezas a ver la costa es desesperante porque no se acerca. O sea, cuando no la ves, pues no tienes dimensión, pero cuando la empiezas a ver, dices, ya voy a llegar. No vas a llegar, falta un chorro. Y pasan horas y la sigue viendo igualita, entonces esa es una. Y luego ya la antena para allá. Entonces yo solo empecé a hacer en esa desesperación un sprint, yo, que nadie me dijo que hiciera un sprint. Jugaste en contra. Jugué en contra, entonces empecé a nadar rápido. Me abastecía 10 segundos, vamos, y yo veía la antena cómo se iba para allá. Y entonces en esa desesperación empecé a cansarme muchísimo, ya estaba de por sí cansadísimo. No sé qué tan rápido puede haber nada en ese momento, pero según yo iba a Tú sentías, ¿no? Sí. O hacía mucho esfuerzo, ¿no? Oye, los brazos no te pesaban como 2 mazos, que llevabas 2 mazos. Sí, te pesaban 50 kilos cada uno. Pero se volvió una... Sí, me pesaban horrible. Pero mecánico. Ya habían pasado momentos de ya no puedo más y ahí de pronto se volvió una carrera contra el tiempo para poder llegar. O sea, dije, no puede ser que esté no sé cuántas horas. Ahí está la orillita, ahora sí, ¿no? Y se acabe no aquí termines. y nos gane la marea y si te jala de más y te pierdes la costa, pues puedes extenderse el nado 3 horas más, pues te ganó la corriente. Entonces empezó más bien una carrera contra el tiempo en mi cansancio, en mi locura, según yo, a nadar en sprint. Vi los videos después y ya este brazo ya ni lo estiraba, o sea, este brazo ya jalaba poquitito, sí, y este sí jalaba. Y no sé si pasaron 3, 4 abastecimientos de cada 40 minutos, o sea, 1 hora y media. Y de repente ¿cuándo se va a acabar este sprint en el abastecimiento? Me dicen, ¿cuál sprint? Es que pues no me traen corriendo. Me dicen, no. Nada más los abastecimientos para que no nos jale. O sea, cada que te paras, te jala. Entonces decían, rápido, vámonos. Pero cada que paraba era, vámonos, rápido. Sí, no es nadie rápido, actívate rápido. Sí, exacto. Pero pues para mí era, pues nada, rápido. No, entonces como que me relajé un poquito y dije, ok, entonces no tengo que ir haciendo este esfuerzo monumental en ese momento para andar rápido. Entonces me relajé un poquito, pero estaba muy incómodo el movimiento, el viento y todo. ¿Había marejada? Había como marejada, como ese viento que hace olitas. Oye, la incómodas. La boca ya, como con el agua ya quemada, no quemada, sí. Ya no la aguantaba. ¿Los gogles te molestaban? No lo sentí en ese momento, pero sí me hincharon los párpados muchísimo, como que se llenaron de líquido, como que sí los ¿No te rozaste sí. las axilas, la entrepierna? Porque veo que usas short corto, ¿no? Sí, bañador corto, ¿no? Sí, aunque me puse pasta del azar en todas las partes de roce, pues eventualmente se lava, se va cayendo y sí me rocé. Y así fueron las últimas 3 horas cardíacas, como dicen. Literalmente. Literalmente cardíacas, hasta que llegué
a la misma playa donde salimos, exactamente. Yo no sé si lo hizo a propósito el capitán o no. Espero que no, porque si forzó llegar ahí, a lo mejor hicimos una curva más forzosa, pero, o sea, el nado es así y el regreso es a la misma puntita. Y se bajó en el dinghy, me paré, salí a la playa, ya cuando me felicitó. Oye, pero cuando vas llegando y ves la orilla, ves el fondo, ves el fondo. ¿Qué hay en ti? Ese, ¿Qué hubo en ti? ese es un momento Porque, increíble. o sea, ¿lloraste o qué pasó, no? Yo creo que... ¿Ibas insensibilizado en ese momento? No, yo ¿Lloraste creo que después? lloré muchas veces antes en el camino, pensé, lloré, me alegré, canté, Te reíste. hice de todo. Pero el momento que yo creo más increíble en este y en todos los nados es llega un momento en que metes la cabeza al agua y en algún momento de pronto distingues un fondo clarito. O sea, una borroso, piedrita, ¿no? Algo de es que se mueve, dices, Una plantita, bueno, una alguita. algo, pero de pronto ves algo, que nunca hay nada. De pronto ves algo y dices, ya llegué. Falta un poco, pero ya llegué. Entonces, ahí sí empiezas a ver cómo se va acercando, lo tratas de enfocar y te das cuenta cómo el agua está en un movimiento durísimo, pero el mundo está ahí quieto. Entonces el fondo se mueve de una manera muy impresionante y es como que recuperas una cierta conciencia de que ya está ahí la playa. No sé si eso sucede 100 metros antes o 200, no sé exactamente, no sé cuántas brazadas antes, pero de pronto es llegar, de pronto ya te mueve diferente, como ese olaje que te llega a la que te playa, va ayudando, ¿no? Sí, que te va o sientes ayudando, que te ayuda, ¿no? De repente ya con esas olitas como llegas. si fueras en surf, ¿no? Sí, pones las manos en las piedras, porque ahí son piedras, piedritas, y me acuerdo así como, ay, qué dolor de espalda, o sea, no me puedo incorporar, pues llevas 28 horas así. Entonces me costó muchísimo trabajo, como la espalda baja, tenía un dolor así de tiesa. Me paré, las piedras duelen mucho en las plantas de los pies, en esas piedras. Caminé así como con trabajos, casi gateando, libré el agua y dije... Como perico espinado, ¿no? Sí, así. Exacto, sí. Haces los pierdes así, los pies. Aquí no sabes ni cómo acomodar, sí, ¿no? Sí. Me acuerdo muy bien cómo me paré, estaba el capitán, como que no te vas a caer, ¿no? O sea, se para en el dinghy y el sonido así glorioso del barco cuando ya ve que saliste el agua, te está viendo con binoculares y en el momento en que termina el nado, oficialmente concluido. Una sirena. Uf, o sea, ya, me senté, me dijo siéntate, me senté y empiezas como a voltear, ves el barco, se acabó, ya, se acabó todo, 5 años de trabajo, se acabaron. Ese momento pasa muy rápido, esas 28 horas pasan muy rápido, considerando el tiempo completo del nado así. Entonces, el disfrute de ese momento es tan instantáneo que más bien lo que estás pensando es todo lo que hiciste para estar ahí. Las muchísimas años, horas de entrenamiento, dedicación, levantarte temprano, gimnasio, alimentación, lecturas. Imagina todo lo que te llevo ahí. Y ese momento lo que vale es, no ese momento, sino todo lo que está atrás. Todo lo que está atrás. Es lo que de pronto es cuando ves el barco, ya quieres ir con el crew, ya quieres estar ahí con ellos, decirles gracias. Y llega el momento de reflexión de lo que significó. Coco, tu entrenador, lo vi llorando, ¿no? En algunos de los estaba videos. llorando, a mí se me corta la voz un poco ahorita, pero él estaba llorando en la llegada, yo estaba hinchado, Rodrigo tenía una sonrisa de aquí hasta acá, Tania me daba la mano, me llegaron a felicitar todos los del barco, las dos observadoras, obviamente, pero y empezar a entender, en ese momento no entendía la dimensión de lo logrado, lo que veía era todo el trabajo. Y de ahí, de ese término, pasan días de mucho dolor, muchísimo dolor en los brazos, en la lengua. De pronto dije, estaba muy cansado, no pude dormir. Adrenalina top. Sí, acabamos a las 8 de la mañana, navegamos de regreso un ratito, no sé, 20 minutos, 30 a Dover, nos bajamos, felicidades, gracias, la bandera, las fotos, me entregaron el track, el dibujo del nado, me lo dieron ahí mismo impreso en el barco, ya embarcado, padrísimo. Pues muchas felicitaciones, muy bonitas palabras de todos, el agradecimiento eterno para quienes estuvieron ahí, quienes estuvieron antes, quienes apoyaban de lejos para que sucediera. Y llegamos a Dover y pues todo el mundo se moría de hambre, de cansancio, de sueño, nos vamos a un restaurante a pedir algo de desayunar. Pasaban 2 cosas ahí. Primero me senté, me dolía todo. Los ojos los tenía hinchados,
la cara tenía hinchada, no podía hablar, hablaba hey, porque si tocaba la lengua, las muelas me ardía horrible. Los brazos los traía rojos, cámara. Se cuenta que el reloj se hubiera inflado el brazo así, pasaba el reloj. Estaba hecho un trapo, pero feliz, feliz, hasta podía caminar. No planeé el post, hay que planear el post, o sea, venía con un ritmo de comida, de alimento, de carbohidratos que mi cuerpo estaba asimilando para poder hacer eso. Y acabó muy bien, me tomé quizás un traguito de agua, no sé qué, y llegamos al restaurante y que me siento y me voy a desmayar y que como 2 horas después me desmayé en lo que esperábamos el desayuno. Pues me dio un bajón de azúcar así de brutal. Entonces, me desmayé un momentito. ¿Qué pasa? Y hasta llamaron a un doctor y ya me vieron y pues un bajón. Entonces dije, pues denme algo de azúcar, denme un jugo de naranja. Me dan un jugo de naranja. Tomo el jugo de naranja. Tatimó, la acidez. Estaba en vivo, tenías la lengua y los cachetes. Tenía rojo vivo, no podía hablar, no podía comer. Dije, bueno, un trago de café, le doy el café caliente. No. Y de repente dije, no puedo comer. Pan tostado no podía comer. Empecé a comer salmón, como que salmón me calmaba la irritación. Pero me di cuenta que no podía ni comer, no podía ni levantar los brazos. O sea, estaba hecho un trapo muy contento, pero un trapo. Comí algo, me dijo alguien, cómete una malteada de McDonald's. Entonces dije, bueno, un helado con leche, eso me ayudó, eso como que calmaba la irritación. Recogimos todo, fuimos a la casa, llegamos, todo el mundo durmió placenteramente y yo estaba así. Al ojo pelón. Al ojo pelón. Se dormían de día, en la noche quería festejar y a firmar en un restaurante donde te dejan firmar. Entonces fuimos, me moría por una cerveza, ¿no? de festejo. Le doy un trago a la cerveza y dije, no puedo tomar, no puedo comer. Estuvimos en un lugar muy agradable donde ahora ya se llenó el original, entonces ahora hay otro lugar donde ya vas y firmas y había música en vivo. De pronto puse una de las canciones que estaban en mi playlist del nado, entonces la pasamos muy bien, quizás 1 hora, 1 hora y media, todos nos queríamos ir a dormir, pero no quería que se acabara ese momento, pero pues eventualmente a las 11 de la noche vamos a dormir. Todo el mundo durmió placenteramente y yo viendo alucinaciones en el techo, viendo cómo se movían jeroglíficos y tapiz en las paredes, y seguía yo en el trip. Y así seguí 2 noches, o sea, dormí 5 horas en 3 días y ya dije, me voy a morir si no duro. Hasta que se empezó a bajar esa gran adrenalina y ese gran cansancio y esos dolores que me permitían siquiera acostarme cómodo. Y ya, de ahí empezó como un periodo grande de asimilar y de darme cuenta cómo rápidamente olvidas los dolores del momento y se quedan los recuerdos agradables, porque eso es algo que me parece. Lo dicen hasta de cuando una mujer da a luz, que si se acordara de lo doloroso que es, no volvería a tener un hijo. Yo creo que si recordara lo doloroso que fue el nado, no lo volvería a hacer. Bueno, no creo volverlo a hacer, pero... No querés volverlo a hacer. Ese no. Ese sí. Ya cumpliste. Ya. Me acuerdo cuando salí y dije al piloto, regreso al triple, me dice, yo creo que 2 es suficiente. Pero entonces se quedan esos recuerdos de un dolor que no me acuerdo cómo se sentía. Pero sé que estuvo ahí y sé que trabajé mucho estando ahí para poderlos superar y no sucumbir a la tentación de decir, sé que levanto la mano y les digo, se acabó, me quiero salir, y te sales. No estás poniendo en riesgo tu vida realmente. ¿Cuál fue la gran lección que te llevaste de este sueño? Sueño loco, como le llamamos al principio. La gran lección es, yo creo, primero, todos podemos soñar cosas que nos den miedo. De hecho, todos deberíamos de soñar con cosas que nos den miedo. Temor, inquietud, inseguridad. Inseguridad, porque todos tenemos miedos, muchos miedos a muchas cosas. La mayoría de las cosas que están a nuestro alrededor no las podemos controlar, pero nos preocupamos por ellas. Entonces, preocupémonos por lo que sí podemos controlar y pongámonos, ¿por qué no retos o metas que nos den miedo, pero que nos ayuden a salir, que nos hagan salir de nuestra zona de confort, que nos reten, porque el aprendizaje está en el camino. El aprendizaje no está en el nado en sí, está en los miles de horas de entrenamiento, en la gente que conoces, en ir superando pequeños retos. Cada primer nado de 4 horas o de 6 horas que vas a hacer es como, bueno, es un reto. Cada uno es un escalón que te va llevando poco a poco a culminar ese.
pero el aprendizaje más grande está en que el reto más grande está compuesto de muchos pequeños retos, de ir rompiendo muchos miedos, grandes y pequeños, en el camino, y de seguir ante el cansancio, ante el hartazgo, a esa meta final que tiene más valor que lo difícil que puede ser el camino. Y creo que el aprendizaje más grande está que si eso lo puedes llevar a otra parte o otras partes de la vida, porque el nado es muy concreto y es una meta muy concreta, ¿de qué manera todo ese aprendizaje lo puedes llevar a tu chamba y a tu familia y a tu vida? A tu vida. A tu vida, hay vida, ¿no? Sí, y entender que necesitas un plan bien establecido, una meta muy concreta, e ir haciendo un plan con etapas, con pequeños escalones. Disciplina, humildad. Pues disciplina. necesitas... Humildad es lo que te quería decir hace rato. La humildad, cuando llegué en el 2020, no me sentía nada, no estaba nada humilde. Estaba muy seguro de que lo iba a lograr. ¿Te venció el mar? Sí, pero el mar no hizo nada especial. No, te venció porque te tenía que vencer. Me vencí yo solo, o sea, no estaba listo. Pensé que estaba listo, con solo entrenar iba a estar listo. No estaba listo para nada. Oye, Carlos, fíjate que para mí, pues eres un ejemplo. Y el interés de este programa, pues es transmitir también parte de lo que yo siento y veo en ti, ¿no? Hemos platicado bastante por fuera del programa. Y bueno, me invitas, con tu ejemplo, no a hacer el cruce del Canal de la Mancha ni el doble cruce, pero sí, ahorita que te escucho, a entender que la vida es de retos, es de sueños, que hay que vencer miedos, que se necesita disciplina, constancia, seguridad en uno mismo, pero al mismo tiempo humildad. Es un compuesto de factores, ¿no? Sí, la suerte es suerte, pero en tu caso no podemos decir que fue suerte porque lo hayas hecho. Fue suerte que no te haya llegado un tiburón y te haya comido, ¿no? Te haya devorado. Sí. Pero estamos hablando de una suerte controlable. Me gusta mucho el tema de las reflexiones que hace de los aprendizajes. Yo creo que en un momento determinado lo que valdría la pena es verte en un libro, ¿no? Un libro. Ya tienes un cruce del Canal de la Mancha, sencillo, un cruce doble, tienes la Triple Corona. ¿Te sientes como ejemplo? ¿Sí ves el impacto que tienes o no alcanzas a dimensionarlo? Ahorita van dos compañeras del equipo, pues, a hacer el cruce sencillo, pero digo, sé que ellos lo tuvieron que planear mucho antes, pero es como formar una escuela, ¿no? La escuela de clavadistas en México, la escuela de las caminatas, ¿no? Hay escuelas, yo creo que en este sentido Coco, Nora Toledano, Argüelles han formado escuela realmente, sí. ¿No? No sé si tú ya te consideres parte de esa escuela o no te ves todavía así. No quiero verlo, sé que sí, o sea, sí me han escrito personas, me han dicho, me inspiras, me han dicho qué grande es, no sé qué. Me escribió algo muy bonito, una persona, lo tengo por aquí ahorita, sí. O sea, no lo tengo aquí. Pero más o menos, ¿qué es lo que me escribió Adams, Nicholas Adams, ya, ok. Me escribió un mensaje unas semanas después, Nick Adams, que es profesor en Cambridge, pero también es una figura muy importante en la comunidad de aguas abiertas y en la federación que certifica los nados. Yo lo conocí por casualidad en el original y me acuerdo muy bien que cuando lo conocí en Inglaterra, yo estaba una semana después del cruce sencillo, muy contento. Fuimos a Lido en el parque para que nadara Rodrigo y me encontré, bueno, yo no lo conocía, pero me encontré a quien había sido la observadora del barco, entonces me presentó con él. Y él me presentó con alguien que acababa de terminar también unos días antes un cruce doble en el 2016. Y entonces yo estaba muy contento con mi cruce sencillo y de repente me dice, mira, ella acaba de terminar su doble. Y luego por caso, o sea, y dije, wow, o sea, ¿cómo no? Yo estoy muy contento y mira nomás Entonces sí me inspiró. Pero después me volví a encontrar a Nick 2 veces por pura casualidad en diferentes momentos en ese mismo viaje, en el súper, y en no sé qué, y platicamos un poco más. Y me enteré después que él había hecho un cruce doble varios años antes y que él está haciendo cruces cada año, ¿no? Lleva varios cruces. Es una figura bastante representativa y me escribió algo muy bonito que me dijo, Carlos, disculpa que no te he escrito antes, pasaron 2 semanas o algo así,
felicidades por tu cruce doble. Y me escribió, solo quienes han estado ahí pueden dimensionar el esfuerzo y la enormidad de lo que representa. Dice, bienvenido a un club muy selecto que viene con una membresía de apoyar y hacer mejor a la comunidad de las aguas abiertas. Entonces, fabuloso. Sí, o sea, tiene toda la razón. Entonces, me siento como ejemplo. Con un compromiso. Con un compromiso, quizás sí. No lo quiero ver, no me quiero sentir un ejemplo, no quiero decir que soy nada especial porque no lo soy. Más bien creo que todo mundo podemos aspirar a algo. Yo lo hice. Te platiqué de esa playera que vi, que me hizo soñar en el canal. Te platiqué que no podía correr ni 2 kilómetros cuando empezaba a hacer ejercicio. Y no tengo ninguna capacidad especial para nadar ni para hacer ningún tipo de deporte. Tengo 50 años, logré el cruce doble a los 50 años. Entonces creo que con constancia, dedicación y esfuerzo, cualquiera puede lograr una meta grande. ¿Tienes alguna meta grande en el futuro? Sí. ¿Te puedas confiar ahorita sin que implique un compromiso? O bueno, más bien implicaría un compromiso. Quiero conscientemente tratar de aplicar aprendizajes de este nado a otras partes de la vida, como te mencioné, pero de natación sí. Ahora quiero regresar a voltear a ver a México para hacer nados inéditos, buscar nuevas posibilidades de nados muy retadores aquí en México. Específicamente en el Por mar ejemplo, de Cortés. Por ahí tengo una idea de que se puede cruzar. Nadie lo ha podido hacer, lo han intentado. Tipo Los Mochis, La Paz, una cosa así. Algo parecido. Son muchísimos kilómetros. Son como 200, ¿no? Sí, hay tramos como de 100. El más corto es de 90, pero tiene unas islas en medio que hacen unos canales muy fuertes. Requiere mucha planeación, investigación. Hay mucha fauna, hay condiciones muy variables, no hay mucha conocimiento. Bueno, seguramente la gente local sí, pero no hay tablas como... El canal es súper conocido, o sea, 3,000 cruces del canal en la historia. Pues ya se conocen las mareas, las condiciones. Como dijiste hace rato, ¿no? No son previsibles las condiciones, pero las puedes saber mapear, cómo funcionan, ¿no? mapear. En el mar de Cortés no hay tanta información. ¿Por qué? Porque no es un mar transitable en el sentido de que es un mar cerrado. Entonces, no tiene mayor interés para las navieras, no tiene mayor interés para los grandes buques. Entonces hay poca información. Seguro hay, pero no sé bien dónde está. Entonces la información de mareas, de corrientes, de cómo se comporta el mar es bastante restringida, bastante limitada. Entonces, intentar ese cruce, que sé, por ahí tengo un libro de quien lo intentó un par de veces, lo han intentado, incluso Nora, Toño Argüelles, en relevos. ¿Y todo lo lograron? No lo ha logrado nadie. Es una prueba, es un reto gigantesco que requiere no nada más hacerlo, sino requiere mucha, y no nada más entrenarlo, y no nada más pensarlo. Planeación, investigación y pruebas. A ver, por ahí anda el reto. Está bien. Oye, pues esta serie se llama Entre Abogados te veas y no nos podemos ir. Ya te consumimos mucho tiempo, pero está fabuloso. Esto es una charla mágica, encantadora. ¿Cómo te ha ido con los abogados en la vida? Afortunadamente bien, cuando están de tu lado. El bien salió medio forzadito. No, afortunadamente bien, pero cuando están de tu lado. No he tenido ningún tema grave. Bueno, podría ser grave. Ningún tema grave que requiera de abogados en mi vida profesional, afortunadamente. Notarios. Notarios. Sí. Una demanda laboral hace muchos años de una persona. ¿En contra tuya? En contra mía. 2. Una persona de limpieza que dijo, ay, mal asesorada o bien asesorada, pues aquí saquen la lana. Alguien de la oficina alguna vez, pero creo que le hemos llevado bastante bien, ninguna demanda de ningún cliente, afortunadamente, porque también pues, buscamos hacer las cosas bien y buscamos entregar lo que prometemos y todo. Sí tuvimos una situación como empresa hace unos años, donde una empresa muy grande y transnacional decidió que quería nuestra marca, o que quería el nombre de nuestra empresa. ¿Qué se llama tu empresa? No lo voy a decir ahorita porque... ¿Tu empresa? Se llama Estudio Roca. ¿Estudio? Roca. Roca. Sí. Estábamos bien registrados y en el derecho de propiedad industrial, tú lo sabes seguramente muy bien y muchos de tus escuchas mucho mejor. Estaba registrada la marca y fonéticamente se podrá parecer, pero son 2 clases diferentes, completamente diferentes. Ya hablas como abogado, 2 clases porque diferentes. Sí tuve que aprender muchas cosas. Tenían todos los recursos del mundo. Es una empresa gigantesca. He escuchado por el abogado que nos ayudó para resolverlo, que tomó 2 o 3 años resolver esto. Decías que están metiendo por ahí ayudas para que esto salga a su favor.
Afortunadamente teníamos un buen registro, afortunadamente había jurisprudencia de algunos casos similares, que términos. Hasta de jurisprudencia. Por algunos casos similares donde la clase es lo más importante, más allá incluso de la identidad de marca. De la fonética, de la identidad, ¿no? De la semejanza. Y afortunadamente bien llevado por el abogado que nos apoyó, no nos las quitaron. Hicimos firmamos un convenio de coexistencia, y ya. Pero pues fue bastante. Bien, ¿no? Pero qué bueno que te ha ido bien con los abogados. Carlos, un placer tenerte aquí, en verdad. Una gran charla inspiradora. No lo digo yo, algunos de los compañeros con los que convivimos en el club me lo han transmitido, otros abogados que han visto tu video en familia. Sí, invitas mucho a la reflexión. La parte del compromiso, de la lucha, del sueño, del cumplimiento del sueño, del sí se puede en la parte física, es muy importante, pero también estoy seguro que yo me llevo, y quienes nos ven también lo han hecho suyo, toda la reflexión y la profundidad que todo esto tiene, ¿no? Queda claro que también en esto se requiere una dosis importante de inteligencia y más de inteligencia emocional. Yo creo que eso es multifacética la aproximación que tiene un reto como el tuyo. Felicitarte, pues es un lugar común, ¿no? Yo creo que más que una felicitación es un agradecimiento por la oportunidad que nos has dado de charlar contigo, de aprenderte, de entusiasmarnos con nuestros sueños, que los podemos hacer realidad. Pues muchas gracias, Carlos. Y gracias a ti. Aprecio igualmente mucho. Mis respetos por este espacio, agradecimiento enorme por permitirme estar aquí, por invitarme, por darme el tiempo y escuchar. Ojalá, como dices tú y cualquiera que escuche, pues se pueda llevar algo positivo, así como yo me he llevado muchas cosas positivas de muchas personas que me han inspirado en mi vida. Pues si esto le sirve a alguien, pues tiene un valor y entonces tiene una mejor. Yo creo que uno de los cometidos en la vida o de los retos que tenemos es cómo dejamos huella, ¿no? Tú ya dejaste huellas, sin lugar a dudas, doy testimonio de ello. En mí has dejado una huella profunda, te lo agradezco. Nos vemos, amigos de IntelliJuris, en otra sesión más de Entre Abogados Te Veas. Tendremos más deportistas, artistas, reporteros, aquí la haremos variada. Pues, hasta pronto.